Esto hace entonces que en medio de este mundo los hombres claramente, según lo que nosotros entendemos, estén sin dirección y sin rumbo fijo. Pero a pesar de eso, nosotros sabemos que los hombres y los seres humanos están, a pesar de la condición, en la búsqueda de algo, ¿cierto? En la búsqueda de verdad. De hecho, el libro de Eclesiastés nos afirma que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y hay esa necesidad, entonces, de el hombre. Pero sabemos entonces también que ninguna enseñanza o conocimiento humano puede jamás, nunca resolver ese problema. Lo cual nos lleva a decir entonces que el hombre en esa condición está sin esperanza. Que la única esperanza que tienen los hombres para ello es someterse a la revelación que a Dios le ha placido dar de sí mismo. A esa revelación. Y el Señor se ha revelado entonces a través de la historia, se ha revelado a través de su Hijo y de manera más especial y única a través de su bendita y gloriosa palabra. Es a través de este libro entonces, de la Biblia, de la palabra del Señor, que es la autoridad única para nosotros los creyentes, pero no solamente para nosotros los creyentes, y quiero que esto lo entendamos y que quede claro, sino sobre todos y cada uno de los hombres. La palabra del Señor es la autoridad de todos y cada uno de los hombres. Y si nosotros entonces, reconociendo esa verdad, entendiendo que es nuestra autoridad, debemos entonces conocerla y examinarla. Porque aparte de este glorioso y maravilloso libro, no tenemos ninguna otra autoridad. Y debemos entonces tomarlo tal cual como Él es. O de lo contrario, debemos estar entonces en la posición de llegar a decir que entonces nuestra razón o nuestro conocimiento es superior a la palabra del Señor. Que podemos entonces nosotros ir a ella, buscar, escoger, seleccionar o rechazar. Entonces, dicho esto, hermanos, solo hay una actitud lógica y razonable. O aceptamos la palabra del Señor, la Biblia tal cual como es, esa revelación de Dios, y nos sometemos a ella, la entendamos o no, afirmamos que nuestro entendimiento es la autoridad suprema. Y usted dirá, pero ¿acaso no vamos a hablar del Espíritu Santo y por qué estamos quizás diciendo esto? Como le dije, esta va a ser la base de todo lo que vamos a decir en el día de hoy. Pero además de eso, lo digo por el hecho de que aunque todo lo que vamos a estudiar y todo lo que nosotros estudiamos y todo lo que dice la palabra del Señor, y aunque en ella hay cosas que no llegamos nosotros a entender completamente, eso no significa que no sean verdad. Ella es la autoridad de todas y cada una de las cosas. Y siendo entonces esa autoridad que nosotros abrazamos, entendemos y confesamos sobre esa base, ella tiene un mensaje maravilloso que une a toda la Escritura y es el plan de salvación. Ahora, en ese plan maravilloso de salvación, el Espíritu Santo es el aplicador de esa salvación. Su obra, que también lo veremos más adelante de manera más detallada, es traernos, aplicar, es decir, hacer realidad esa maravillosa y perfecta obra decretada desde antes de la fundación del mundo y aplicarla a los corazones de los hombres. A través entonces de la obra del Hijo que es aplicada por su Santo Espíritu a los hombres. Esa salvación entonces que nos muestra la autoridad de la palabra del Señor, esa salvación, planeada por el Padre, ejecutada por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo. Debemos entonces afirmar que las Escrituras, o según las Escrituras, en primer lugar, el Espíritu Santo, del cual hablamos hoy, el cual está revelado en la palabra, es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. No podemos, mis amados hermanos, hablar de la persona del Espíritu sin antes afirmar que Él es Dios, ni viceversa.
No podemos hablar acerca del Espíritu Santo y decir que Él es Dios sin decir categóricamente, según las Escrituras, que Él es la tercera persona de la Trinidad. Él tiene vida en sí mismo, así como el Padre y el Hijo tienen vida. Así que el Espíritu Santo en sí mismo es, escúchelo bien, una distinta, amorosa, poderosa, inteligente y divina persona. ¿Por qué? Porque ninguno otro puede hacer lo que Él hace. Y Él es uno con el Padre y con el Hijo. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, allí el Señor, en la institución del bautismo, nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esas palabras de nuestro Señor nos enseñan entonces que es nuestro deber como creyentes tener tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo en toda nuestra adoración, porque Él es Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, y como bien lo dice el doctor Martyn Lloyd-Jones, es algo asombroso de que a pesar de esta maravillosa verdad y realidad, la doctrina de la persona del Espíritu Santo haya sido tan frecuentemente descuidada por la iglesia. Descuidada por la iglesia. Es bastante claro a la luz de la historia que durante los primeros siglos o durante el primer siglo, los primeros cristianos creían la doctrina, afirmaban la doctrina, confesaban y vivían específicamente la doctrina. Luego, cuando avanzamos en los siglos de la era cristiana, vamos a encontrar muy poca referencia a la doctrina del Espíritu Santo. Y lo más probable es que se deba a que quien principalmente fue atacado fue la persona del Hijo. Y la iglesia entonces se encargó de confesar y de defender la fe a través de confesiones que hablaban y entonces acerca de la persona del Hijo. Lo cual quizás entonces en la historia notamos esa escasa producción o relación con respecto al Espíritu Santo. Pero, además de eso, en el transcurso del tiempo, todo el sistema católico romano, los sacerdotes, la iglesia, María, los santos, el sacramentalismo, colocaron entonces, o fueron colocados por encima o en el lugar del Espíritu Santo. Y es luego, en el tiempo de la Reforma Protestante, de hecho que celebramos en este mes o que se conmemora en este mes, que la doctrina del Espíritu Santo en un sentido entonces fue redescubierta. No solo la justificación por la fe, sino la doctrina del Espíritu Santo. De hecho, Warfield nos dice que Calvino, o dice de Calvino que fue el gran teólogo del Espíritu Santo. Dicho esto, entonces, ahora en nuestro tiempo, tenemos también, digamos, otro problema. Y es que la doctrina del Espíritu Santo, ahora en nuestro tiempo, tiende en primer lugar, a descuidarse, a creer que sí, la conocemos, la sabemos perfectamente y por eso la descuidamos, o a enfatizarse, exagerarse y falsificarse. Es decir, caer en el error, tanto de un lado como del otro. Y por un lado, entonces, mirar esa exageración, ese éxtasis, esos descontrol y movimientos es lo que hace que entonces, del otro lado, la doctrina del Espíritu Santo sea poco tenida en cuenta, sea descuidada, muchas veces quizás por temor a caer en ese error, lo que también resulta en un grave peligro. Debemos entonces, mis amados hermanos, entender y huir tanto del racionalismo como del emocionalismo. Y esto nos lleva, entonces, luego de esta larga introducción, a ver esos errores con los cuales en nuestro tiempo y a lo largo de la historia nos hemos enfrentado con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Ya dije entonces que la tendencia actual es llegar a enfatizar la obra del Espíritu sin considerar su persona, es decir, la despersonificación del Espíritu Santo. Y esto, mis amados hermanos,
la despersonificación del Espíritu Santo hace entonces que su obra no tenga un fundamento real. La personalidad del Espíritu Santo ha sido constantemente atacada a lo largo de la historia. Conocemos a un famoso personaje llamado Socini y sus seguidores antiguos y no olvide también modernos, es decir, en nuestro tiempo, han mantenido la posición de que el Espíritu Santo es una energía impersonal que procede de Dios. Eso es lo que ellos han afirmado y aún continúan afirmando al día de hoy. Niegan entonces la personalidad del Espíritu. Afirman que Él es eterno, sí, porque procede de Dios, pero que no es una persona. Y al principio les decía que no podemos decir que es Dios y no decir que es persona, y no podemos decir que es persona sin decir que es Dios. Por lo tanto, esto es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Niegan la persona distinta del Espíritu Santo. Le conceden la eternidad porque ellos consideran que sí, procede de Dios, pero es una influencia, una energía. Y estas palabras nos suenan, ¿verdad?, quizás un poco particular o conocidas para nuestro tiempo. Pero también tenemos a otro personaje, que es el señor Arrio, lo que se conoció en la historia como el arrianismo. Él tuvo una idea parecida. Él afirmó también, o ellos afirmaron, que el Espíritu no tenía personalidad. Su personalidad era negada totalmente por los arrianos. Y de la misma manera fue considerado el Espíritu Santo como una energía ejercida de Dios. Sin embargo, Arrio negó la eternidad del Espíritu. Ellos decían, o aún dicen al día de hoy, que esto no es más que una criatura, que ejerce entonces esa energía, esa influencia, esa manifestación, que son las palabras que nosotros vamos a encontrar al día de hoy. Ahora, esto, mis amados hermanos, a través de la historia y todo lo relacionado con ello y los diferentes cambios en cuanto a las posiciones doctrinales, nos llevan entonces a lo que se conoce al día de hoy como modalismo. ¿Y qué es el modalismo? Bueno, el modalismo enseña que siendo Dios un ser espiritual, es decir, a ser espíritu, Él ha interactuado a lo largo de la historia con la humanidad de diferentes maneras, siendo un solo Dios, pero manifestado como Padre, manifestado como Hijo y manifestado como Espíritu. Eso es lo que se conoce como el modalismo, una manifestación del mismo Dios, pero de diferentes maneras. También aquellos que han dicho y que aún siguen diciendo al día de hoy, que tienen esa luz interna, esa luz dentro de ellos que es ese espíritu que los guía. Y usted probablemente también ha escuchado hablar acerca de que nosotros no somos religiosos, nosotros somos espirituales. Y al hablar de esto entonces, se ha tratado de, o no es más que una influencia del paganismo y de las religiones orientales. Ahora, hermanos, esto nos lleva a decir dos cosas acerca entonces de la importancia para nosotros al día de hoy de conocer y entender de manera clara y de manera profunda la doctrina, no solo de la persona del Espíritu, sino totalmente en cuanto a la doctrina general del Espíritu Santo. Número 1, la ignorancia con respecto a la tercera persona de la deidad lo deshonra a Él, que es Dios, de manera grande. Y es, hermanos, altamente perjudicial para nosotros en cuanto a lo que creemos y en cuanto a cómo vivimos. Y de manera más clara lo veremos en cuanto a la obra del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar debemos decir que a menos que tengamos un concepto correcto de su glorioso ser, es imposible que tengamos pensamientos correctos acerca de Él. Y por lo tanto, es imposible que le rindamos la gloria, la honra, el honor, el amor, la confianza y la sumisión que les corresponden única y exclusivamente a Él como Dios. Entonces, ya sea que
nos sentamos inclinados a hacerlo o no. Es nuestro deber como creyentes, creer lo que las Escrituras dicen acerca de aquel que las dio, es decir, el Espíritu Santo. Es necesario que creamos lo que las Escrituras dicen, habiendo sido divinamente inspiradas por Dios y por su Espíritu, y lo que ella enseña sobre la persona del Espíritu. ¿Por qué? Porque como han dicho, no hay ningún bien espiritual en la vida del creyente comunicado, sino única y exclusivamente por el Espíritu Santo de Dios. Todo, absolutamente todo, mis amados hermanos, lo que Dios obra por su gracia en nosotros es por el Espíritu. Es por el Santo Espíritu. Cualquier gracia, aun que nosotros encontramos en nuestras propias vidas, cualquier obra es producto y resultado del Espíritu Santo. Y debe ser reconocido como la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han sido regenerados, de aquellos que han sido salvados. Pero además de eso, no olvide que el único pecado para el cual no hay perdón es el cometido contra el Espíritu. ¿Cuán necesario es entonces que seamos bien instruidos en la doctrina bíblica que concierne a Él? Y esto nos lleva entonces a ver bíblicamente la evidencia que tiene la Escritura acerca de la persona del Espíritu Santo. Habiendo aclarado esto, todo lo que hemos dicho, tenemos entonces el camino abierto y claro para presentar esas pruebas positivas que tiene la palabra del Señor para hablar acerca de la persona del Espíritu. Ahora, ¿qué es una persona? Hemos venido hablando, bueno, sí, es una persona, pero ¿qué es una persona? Bueno, es un ser o una entidad inteligente y voluntaria, es decir, que tiene inteligencia y que tiene voluntad, de la cual se desprenden ciertas características o propiedades personales, es decir, atribuidas única y exclusivamente a la persona. Y la palabra entonces nos dice que el Espíritu Santo es una persona, así como el Padre es una persona y así como el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, John Gill dijo que como el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo, así también el Espíritu Santo, ya que es el autor de la vida natural y espiritual de los hombres, lo cual no podría ser si Él no tuviera vida en sí mismo. Y si Él tiene vida en sí mismo, debe subsistir en sí mismo. Y la primera evidencia, mis amados hermanos, la encontramos en el Espíritu Santo expresándose como esa señal visible que sugiere entonces que Él es una persona. Mateo capítulo 3, versículo 16, allí en el bautismo de nuestro Señor se nos dice que después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En primer lugar, hermanos, la aparición entonces del Espíritu Santo bajo esa señal visible sugiere, en primer lugar, que Él es una persona. Pero en segundo lugar, Él como persona posee vida en sí mismo, ya lo hemos dicho. Romanos capítulo 8, versículo 2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando hablamos entonces en nuestro contexto de lo que es tener vida o la posesión de la vida, es una prueba entonces de personalidad, Y como el Espíritu Santo entonces posee vida, su personalidad es necesaria. Él es una persona, no una mera afluencia, no una emanación, no. Él posee los atributos de la vida, tal cual como el Padre y como el Hijo. Pero en tercer lugar, y esto forma parte del texto que leímos al inicio, Él o la Escritura usa pronombres personales para hablar o para referirse a Él. En Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 y el versículo 13 y 15, que lo leímos hace un rato, allí entonces se usa el pronombre
masculino, él, para referirse no a una cosa, no a un objeto, no a una emanación, no a una energía, sino a el Espíritu Santo. Jesús dice, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero no solamente esto es una característica de su personalidad, sino que Él también es aquel que convence. Aquel que convence. Juan, capítulo 16, versículo 7, el Señor allí les dice, es conveniente que yo me vaya. ¿Para qué? Venga ese otro consolador. Y cuando Él venga, dice el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, el convencimiento o el convencer es una característica y única y exclusivamente de una persona, lo cual entonces afirma la personalidad del Espíritu de Dios. Pero también Él posee entendimiento y sabiduría como persona. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo, no algunas cosas, sino todo, lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este texto nos muestra entonces ese acto de escudriñar, de entender, y no solamente eso, sino aquello que dice el Espíritu. Y si Él puede escudriñar y Él puede decir es porque sabe. Y es una característica entonces de su voluntad y de su intelecto. Ahora, todo este lenguaje de las Escrituras sería sin significado, mis amados hermanos, si el Espíritu entonces fuera simplemente una influencia o energía. Claramente el Señor, en su sabiduría, entonces nos reveló eso a través de su palabra, mostrando estas características personales del Espíritu. Pero además, Él hace como quiere. Es decir, Él actúa de acuerdo a su propia voluntad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Todas las cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como Él quiere. Como Él quiere. No es una emanación, no es una manifestación, sino una persona que actúa según su propia voluntad. Es decir, la voluntad del Padre, de Dios, porque Él es Dios. Pero además, todo lo que hace, lo hace con poder, porque Él tiene poder. Isaías capítulo 11, versículo 2 nos dice que reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Pero también, y seguimos en estas evidencias, Él no solamente tiene poder, no solamente tiene entendimiento, no solamente actúa según su voluntad, sino también Él es el que enseña. Sabemos entonces en Lucas cómo el Señor le dijo a los discípulos que el Espíritu entonces les enseñaría y les diría aquello que debían decir. Versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y si Él enseña, entonces también habla. Hechos capítulo 13, versículo 2. Estaban ministrando al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Todas estas características reveladas en la palabra, hermanos, nos hablan entonces de la personalidad, por lo cual no podemos nosotros pensar de manera equivocada del Espíritu Santo, sino única y exclusivamente como una persona divina, como la deidad. Por esa razón, Él también no solamente habla, sino que intercede por nosotros. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Él intercede, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y así como la intercesión de Cristo demuestra que Él es una persona, la segunda persona de la Trinidad, y que es uno con el Padre, también la intercesión del Espíritu Santo prueba, manifiesta su personalidad, incluso su personalidad distinta y unida con la deidad. Pero también Él es el testigo, porque dice Hebreos capítulo 10 que Él nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, como dice Romanos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso solo lo hace la persona del Espíritu. Él es quien trae las pruebas, las evidencias válidas a nuestras mentes y a nuestros corazones para saber entonces que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero además, como dije al principio, entendiendo que Él es el aplicador de la obra salvífica, Él también es entonces justificador y santificador. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquel entonces que aplica la justicia y la santidad en la vida de todos y cada uno de los creyentes. Pero también Él se identifica con nosotros. Hechos, capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, hablando a los discípulos, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Él se identifica con nosotros de una manera que indica entonces que Él es una persona. Pero también, hermanos, y para seguir avanzando, Él es capaz de sufrir. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos advierte que no contristemos al Espíritu Santo. Él aún puede o es objeto de acciones, objeto pasible de algunas acciones de los hombres. Hechos capítulo 5, en esa narración de Ananías y Zafira junto con Pedro, pero les dice, conveniste en tentar al Espíritu del Señor. Ahora, ¿cómo puede ser tentada una cualidad, un accidente, una emanación de Dios? Él es una persona. Nadie puede serlo sino el que tiene un entendimiento para considerar lo que se le propone. De la misma manera, allí en el capítulo 5, Pedro les dice que han mentido al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Dios, que Él es Dios. Ahora, hermanos, con todas estas evidencias, está claro entonces que la única posición defendible que aquellos como nosotros, que aceptamos las Escrituras como la palabra del Señor, es reconocer, manifestar, expresar de manera clara y segura la personalidad del Espíritu Santo. De manera completa. Además, esta ha sido la posición de la ortodoxia o del cuerpo ortodoxo de cristianos desde el principio. Lo vimos en la palabra del Señor. La doctrina entonces del Espíritu Santo y especialmente este aspecto de la doctrina que enfatiza su personalidad es de suma importancia. Pablo nos dice que aún nuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Lo que significa que hace lo que usted hace, que hagamos lo que nosotros hagamos, donde quiera que estemos, el Espíritu Santo está en nosotros. La persona del Espíritu. Y esto debe ser motivo, incentivo a la santificación y a la santidad. Porque no es una energía, no es una emanación, no es un escalofrío, un corrientazo, sino la persona divina del Espíritu Santo que está en nosotros. Pablo entonces por eso nos dice que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros. En el contexto entonces de que no debemos usar nuestro cuerpo para cosas que no corresponden a aquello a lo cual pertenecemos y a aquello de lo cual somos. Por lo tanto, hermanos, gloria sea dada a nuestro Dios. Gloria sea dada a Cristo, porque tal cual como Él lo dijo, de enviar a su Consolador era necesario para todos y cada uno de nosotros, para aplicar su salvación en nosotros, para asistirnos en nuestra santificación y para no apartar nuestra mirada de Él, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, que le plazca entonces al Santo Espíritu de Dios seguir impartiendo sus bendiciones, aplicarlas a nuestros corazones y hacer que su persona única sea cada vez más preciosa para nuestras almas, para cada uno de nosotros. Y que de esta manera, en el resto entonces de esta mañana, tal cual como dice la Escritura, podamos entonces escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.